Muy buenos días con todos. Es un honor para mí darle la más cordial bienvenida a esta jornada en el marco del convenio entre SUNAFIL y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la que abordaremos temas fundamentales sobre el derecho de los practicantes, profesionales, preprofesionales y otros. Para profundizar en este tema, Su micro está apagado. Maestro. perdón, disculpe. Bien, les comentaba que nuestra ponente de orden el día de hoy es Flor Lupo Guaraguara, quien es abogada colegiada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Además, cuenta con cursos de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. También cuenta con experiencia profesional en la materia laboral y actualmente está laborando como asistente técnica legal en la subdirección y asesoría de la SUNAFIL. Agradecemos su disposición por compartir sus conocimientos y resolver nuestras posibles inquietudes en este espacio. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente, Flor Lupo. Adelante, por favor. Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a desarrollar, ¿no?, la conferencia relacionada a las prácticas profesionales y preprofesionales y otras modalidades, ¿no? Voy a compartir, por favor, para que un momento. ¿Me confirman, por favor, si pueden visualizar las diapositivas? Sí, ya aparece. Ok, listo. Muy buenos días con todos, ¿no? El día de hoy vamos a ver un tema sumamente importante, ¿no?, para saber acerca de nuestros derechos como practicantes, tanto preprofesional o profesional, ¿no? El título que hemos denominado en la conferencia el día de hoy es Derecho de los practicantes, profesionales, preprofesionales y otros. Lo que vamos a abordar con esta conferencia es no solo abordar el tema de las prácticas más conocidas pre o pro, ¿no?, sino conocer otras modalidades, ¿no? Como muchos de los que están presentes, ¿no? Algunos están cursando sus estudios, algunos ya han culminado, entonces es importante conocer a fondo qué derechos tengo, qué obligaciones tendría, ¿no? Entonces surgen siempre las interrogantes, ¿no? Si yo como practicante preprofesional o profesional los derechos son iguales para ambos, merezco tener una remuneración, tengo una jornada laboral que como un trabajador, surgen demasiadas, ¿no?, demasiadas dudas acerca de estos derechos, de estas prácticas, tanto pre y pro, ¿no?, y otras modalidades. Entonces, para poder ahondar y yo explicarles, ¿no?, es necesario saber la base legal, ¿no? Porque yo les puedo decir, ¿no?, en este caso, que toda práctica profesional o pre tiene que ser subvencionado, tener una remuneración. Yo le puedo decir, pero ustedes capaz tengan la duda, ¿no? Tú me puedes señalar que sí me corresponde, pero es necesario saber en dónde está fundamentado, qué normas lo rigen. Es por ello que el tema de las modalidades formativas, ¿no?, se encuentran regulados en la ley 285/18, en la cual a través de esta normativa vamos a encontrar cuáles son las obligaciones tanto para en este caso las personas que tengan esta modalidad y las obligaciones de las empresas. Asimismo, esta ley tiene su reglamento, que es el Decreto Supremo 007-2005-TR, y asimismo también salió un Decreto Supremo en el 2008 que habla sobre el tema de las jornadas máximas de modalidades formativas. A continuación, vamos a ver qué son las modalidades formativas, ¿no? En este caso, toda modalidad formativa tiene que regirse bajo un convenio, mediante un acuerdo, ¿no?, entre partes. Más adelante vamos a ver en el convenio qué partes tienen que firmar este convenio, ¿no?, qué partes intervienen.
Estas modalidades formativas tienen como finalidad relacionar el aprendizaje teórico y el práctico, ¿no? Como muchos de los que están presentes, no todos, ¿no? Como les indicaba, capaz algunos están en quinto siglo, séptimo siglo, ¿no? Entonces ya quieren iniciar, ¿no? Con sus prácticas ¿no? Entonces, queremos poner en práctica todo lo aprendido, tanto haber estudiado en la universidad, en institutos, ¿no? Queremos poner en práctica nuestros conocimientos. Entonces, a través de estas modalidades formativas nos permiten, ¿no? Asimismo, también siguiendo ya culminado la universidad o el instituto, de igual forma, ¿no? Queremos poner en práctica todo lo aprendido durante el transcurso de nuestra carrera técnica universitaria. Es preciso también señalar que, como les indicaba, ¿no? Estos convenios es necesariamente y es obligatorio que se dé de manera escrita. No puede ser, tiene que ser de manera escrita. Capaz algunos de ustedes me señalen, ¿no? Que capaz conozco un familiar o en mi caso yo, ¿no? Que, por ejemplo, me contratan, pero solamente de manera verbal me señalan, ¿no? Me señalan que me van a hacer un pago, pero que como practicante, ¿no? Y que me van a hacer el pago a través de un recibo por honorarios. Entonces, surge la pregunta ahí. ¿Estaría correcto que si soy como practicante sea bajo un contrato y sea de manera verbal? A ver, el contrato laboral solamente aplica a los trabajadores. Acá estamos hablando de modalidades. Entonces, es preciso recalcar que cuando estamos mediante modalidades formativas, no genera vínculo laboral. Pero no significa eso que al no haber generado vínculo laboral, yo como practicante no tengo derechos. Sí tenemos, en este caso, sí tiene derechos, ¿no? Por el cual también la empresa tiene que cumplirlo, ¿no? Pero quiero recalcar, porque en este caso surge, en este caso, la duda, ¿no? Algunos, por ejemplo, cuando culminan su práctica, piden liquidación. Hay que precisar que el tema de liquidación o el pago de beneficios sociales solamente aplica a los trabajadores, no aplica a los practicantes, porque no existe ningún vínculo laboral. Para seguir viendo el tema, es preciso señalar, como les indicaba, que la base legal que regula el tema de las modalidades formativas, la ley 285-18, solamente regula el tema de las modalidades formativas bajo el régimen privado. Durante la ponencia, ¿no?, de este tema, solamente vamos a hablar sobre el régimen privado. SUNAFIL tiene competencia para el régimen privado y esta ley se elige bajo ese régimen. Si algunos de ustedes capaz están cursando sus prácticas, pero en el sector público y quieran saber sus derechos, ¿no?, como practicante en el sector público, la entidad competente para absolver estas dudas es Servir. Servir es la entidad competente. Asimismo, para solamente adelantarlos, ¿no?, darle un poco de idea, las prácticas o las modalidades formativas en el sector público no se rigen bajo la ley 285-18, sino bajo el decreto legislativo 1401. Entonces, como les vuelvo a recalcar, si ustedes conocieran, o fuera el caso de ustedes, ¿no?, que por ejemplo, dicen ser practicantes, porque simplemente buscaron prácticas a través de los medios digitales, o alguien les presentó un conocido, ¿no?, se apersonaron al lugar, y esta persona, ¿no?, el dueño de la empresa, el gerente o el representante de la empresa, ¿no?, le señaló, ¿no?, que sí, efectivamente puede hacer sus prácticas, pero en ningún momento les hizo firmar ningún documento, ningún convenio, porque hay que resaltar que en las modalidades formativas es el convenio, no es contrato, es el convenio. Entonces, no les ha hecho firmar ningún documento y, por ejemplo, inclusive, ¿no?, dice, no, estamos que te haga un favor, no te van a abonar ninguna remuneración o subvención, ¿no? Entonces, yo les dejo la pregunta. ¿Ellos están bajo la modalidad formativa o no le estarían, ¿no? Todas las dudas que ustedes tengan de la ponencia, ¿no?, por favor, puede estar dejándolo en los comentarios, porque al finalizar vamos a responder cada una de esas preguntas. Continuando con ¿no?
con la ponencia, vemos también que en la ley 285/18 nos habla de diversas modalidades formativas, ¿no? Que, como siempre, ¿no? La gran mayoría conocemos que las únicas modalidades formativas de las prácticas pre y las prácticas profesionales, pero sin embargo, en esta ley nos señalan diversas modalidades, que a continuación les voy a indicar, ¿no?, de qué trata cada una. En el caso de la modalidad formativa del aprendizaje, en la ley nos señala que se dividen en dos, con predominio en la empresa y con predominio en el centro de formación profesional. Cuando señalamos con predominio en la empresa, quiere decir que la persona en formación desarrolla más la práctica en el centro de trabajo o en la empresa. Y en el centro, en este caso, sea en el instituto, ¿no? Es menor, o sea, presta más su servicio para la empresa, o sea, más aplica a lo práctico. Con predominio en el centro de formación profesional son las prácticas preprofesionales, ¿no? Son, en este caso, ¿no?, para aquellas personas en formación que desarrollan su tiempo más, tanto en el instituto o en la universidad, pero ponen en práctica, ¿no?, esos conocimientos, pero por ciertas horas, ¿no? Entonces, ahí entran las prácticas pre. Las prácticas pre, ¿no?, como se entiende, son antes de culminar tanto el instituto o la universidad, ¿no? Luego tenemos las prácticas profesionales. Esto señala, es el concepto, mejor dicho, son para aquellas personas que ya han culminado la universidad, tienen un cargo, en este caso, de egresado, entonces quieren poner en práctica todo lo aprendido durante su estancia en la universidad, ¿no? Luego tenemos de la capacitación juvenil, ¿no?, laboral juvenil, que son para personas que no han acabado, en este caso, educación básica o que han culminado, ¿no? Entonces, una facilidad para brindarlos a ellos, ¿no?, que no han culminado o que han culminado después, ¿no? Eso cuando son ya mayores. Luego tenemos de la pasantía, ¿no? De la pasantía son para aquellos, ¿no?, en la empresa de docentes, ¿no? Son aquellos que quieren ganar experiencia, ¿no? Y luego tenemos de la actualización para la reinserción laboral. Estos son para aquellas personas entre 45 y 65 años que durante un largo periodo de un año no han, en este caso, prestado servicios para ninguna empresa. Entonces, esta modalidad les permite, ¿no?, poder reinsertarse al mercado laboral. Asimismo, también tenemos las prácticas en el SENATI, que si bien es cierto, no lo señalan en la ley 85/18, pero es importante mencionarlo, ¿no?, porque estos se rigen bajo sus propias normas. Luego tenemos como las modalidades formativas en el Estado. Como les había indicado, que es el decreto legislativo 14.1, el ente rector de fiscalizar y que les podía orientar es la entidad Servir. Ahora vamos a ahondar, en este caso, vamos a ahondar en dos modalidades formativas, las prácticas pre y la práctica profesional. Como habíamos dicho, dentro del aprendizaje hay dos tipos, con predominio en la empresa y con predominio en el centro de formación preprofesional, ¿no? Con predominio en la empresa, ¿no?, el convenio que les había señalado en la tercera lámina, ¿no?, indicaba, mejor dicho, indicaba que es un convenio, ¿no?, y que dentro de ese convenio participaban, ¿no?, había para la participación de personas. En este caso, cuando es predominio con la empresa, este acuerdo, este convenio, participan el centro de formación, que puede ser el instituto, la universidad, la empresa y el aprendiz, ¿no?, la persona en formación. Esto es dirigido para mayores de 14 años de edad, ¿no? Entonces, luego lo siguiente tenemos con predominio en la formación profesional, que son las prácticas profesionales. En este convenio o este acuerdo participan, ¿no?, la universidad, la empresa y la persona en formación. Ahora, ¿cuánto es el tiempo que yo puedo realizar mis prácticas preprofesionales, ¿no? La duración
depende mucho de la formación y el nivel de la calificación de ocupación, ¿no? Puede darse en el caso, por ejemplo, de las carreras de derecho, ¿no? Que te piden un año, la misma universidad dice que tener prácticas un año, o puede ser que también en la carrera de contabilidad, ¿no? Que te digan, ¿no? Netamente la universidad, que la duración de la formación sea 1 año y medio, ¿no? Eso va a depender mucho de la carrera de lo que cada uno lleva. Luego vamos a continuar con las prácticas profesionales. En las prácticas profesionales, el acuerdo o el convenio es la empresa más la persona egresada. Entre estas dos, tanto como las prácticas pre y las prácticas profesionales, podemos ver una diferencia. Que en el acuerdo, en las prácticas pre, la persona que también interviene, ¿no? En este caso, es la universidad, ¿no? Interviene en la universidad. Pero en el caso de las pro, ya no interviene la universidad. Esa parte ya no va a intervenir. Solamente es la empresa y la persona egresada. Ahora, el tema de duración es no mayor a 12 meses. Y surge la pregunta, ¿no? ¿Se podría ampliar estas prácticas profesionales? Eso dependería mucho de la carrera que se está llevando, ¿no? En este caso, si la carrera, ¿no? Podría ser el tema de medicina, ¿no? Si en este caso la universidad dijera que se tendría que ser mayor a esos 12 meses, si fuera así, es posible ampliarlo, sería totalmente válido. Asimismo, también vamos a ver los derechos de las prácticas pre y las prácticas preprofesional y las prácticas profesionales. Como había dicho en un principio, las modalidades formativas no existe ningún vínculo laboral. Entonces, ciertos términos no van a ser igual como señalan, ¿no? Para el tema de un trabajador y para un practicante. Son totalmente distintos los términos. Por ejemplo, uno de los derechos de los practicantes, ¿no? Es la jornada formativa. Como bien sabe o han escuchado, ¿no? Cuando estás bajo un contrato de trabajo y eres un trabajador, te dicen jornada laboral, jornada de trabajo. Pero en este caso, en las modalidades formativas, es otro término, ¿no? Lo llaman jornada formativa. Esta jornada formativa, en este caso, nos indica, ¿no? Que para las prácticas preprofesionales, la jornada máximo es de 6 horas diarias o 30 horas semanales. Esto lo hacen con el fin, como bien sabemos, que las prácticas pre son para aquellas personas que siguen en formación, siguen cursando estudios, entonces no lo pueden dedicar todo el tiempo, ¿no? Para realizar estas prácticas, entonces tenemos que dejarle un tiempo, ¿no? También para sus estudios. Es por eso que la jornada es menor, ¿no? Siendo máximo 30 horas semanales. En el caso de las prácticas profesionales, el máximo de horas, ¿no? Son 8 horas diarias o 48 horas semanales. Luego tenemos el tema de la subvención económica mensual, ¿no? Acá surge la pregunta, ¿no? Que capaz han escuchado siempre decir a un conocido, capaz, ¿no? Estoy haciendo prácticas ad honorem, ¿no? Es el término que siempre solemos escuchar por todos lados. Entonces, en la ley 85/18 nos señala que los practicantes tienen derecho a una subvención, el término subvención. Entonces, un practicante no recibe remuneración, porque la remuneración vendría a ser un elemento esencial del contrato de trabajo. Y como habíamos indicado, los practicantes no tienen vínculo laboral, no hay una relación laboral y por tanto no son trabajadores. Son personas que están están adquiriendo, poniendo en aprendizaje todo lo aprendido, ¿no? Son personas en formación. Entonces, en este caso, vamos a llamar siempre subvención, no remuneración. Entonces, estos practicantes tienen derecho a recibir una subvención por los servicios prestados. Entonces, no existe el término ad honorem. Tienen que ser subvencionados. Ahora, ¿puede ser menor ese monto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Debería ser igual? Si, por ejemplo, si un practicante pre te dice que su jornada formativa son 6 horas diarias o 30 horas semanales,
la empresa tendría que pagarle menor a 1.130. ¿Qué opinan ustedes? ¿No? Pueden dejar sus comentarios acerca los comentarios en el Meet para poder leerlos después, ¿no? Y poder absolver esa duda. Pero igual en esta expo también vamos a resolverla durante el transcurso. A ver, si un practicante preprofesional está realizando su jornada formativa las 6 horas diarias y 30 horas semanales, le va a corresponder recibir una remuneración, en este caso la RMB 1.130. No puede ser menor. De igual forma en las prácticas profesionales. Ahora, si estos practicantes hicieran menos horas, ¿les correspondería? Y en el caso de las practicantes pre, ¿no? Que su máximo de horas son 30 horas semanales, pero realizan 20 horas semanales, ¿se le debería pagar igual? 1.130 o debería ser menor. La normativa señala que debería ser proporcional, pero siempre tomando como base la remuneración mínima vital, 1.130. Entonces, si un practicante realiza menos horas jornada formativa, menos al máximo, por ejemplo, si en las prácticas pro yo realizo 30 horas semanales, en las prácticas profesionales, ¿no? La empresa tendría la opción de pagarme menos. Si quisieran pagarme igual, 1.130, lo puede hacer, pero sí te podrían reducir, podría ser menor esa subvención. Ahora, el tema de los descansos. Todo practicante pre o profesional o que está dentro de las modalidades formativas tiene derecho a un descanso semanal obligatorio y tiene también derecho a los feriados, a tener un día de descanso y que esos días sean subvencionados, que no haya ningún descuento. Asimismo, también tienen derecho a un descanso subvencionado, ¿no? Acá no le vamos a decir el término vacaciones porque no es un trabajador. Ese término solamente le corresponde para los trabajadores. Le vamos a llamar descanso subvencionado. Entonces, este descanso es cuando el trabajador, el practicante realiza, en este caso, presta sus servicios, ¿no? En este caso, como practicante, durante más de 12 meses. Entonces, cuando la duración de la modalidad formativa sea superior a 12 meses, le va a corresponder, en este caso, un descanso de 15 días. Entonces, o caso contrario, ¿no? Un ejemplo les podría colocar. Si este practicante tiene 14 meses, ¿no? De duración su modalidad formativa, pero culmina su convenio y no ha llegado a gozarlo, ¿no? No ha llegado a gozarlo este descanso subvencionado, la empresa tendría que abonarle ese monto. Entonces, esto va a aplicar siempre y cuando sea superior a los 12 meses. Si es menor a eso, no le va a corresponder. Por ejemplo, ¿no? Si el practicante tiene 8 meses, entonces podría creer, ¿no? Tengo 8 meses, así como en este caso, como los trabajadores, los llamados vacaciones truncas, me corresponde un porcentaje. Entonces reclama a la empresa. Hay que dejar en claro, como les indicaba, no existe un vínculo laboral, no es un trabajador. Entonces, ante ello, no vas a recibir ninguna liquidación, entonces no vas a recibir ninguna proporción. En este caso, si tu duración no ha sido mayor a 12 meses, no vas a recibir ni un adicional, ni tampoco los 15 días de descanso subvencionado. Ahora, existe también la duda si un practicante tiene derecho a la gratificación, si le corresponde recibir en julio, en diciembre, y la verdad es que no, porque no hay un vínculo laboral, no es un trabajador. Lo que sí le va a corresponder es una subvención económica adicional. Eso es lo que le va a corresponder a este practicante, ¿no? Entonces, esta subvención económica adicional consiste que se le va a brindar al practicante cada 6 meses de duración. Entonces, puede caer, en ese caso, en julio o en diciembre, pero esto no significa que este pago sea motivo por gratificación, porque no lo es, porque la gratificación solamente corresponde
a los trabajadores, más no a los practicantes. Acá les pongo un ejemplo, ¿no? Si ingreso a prestar mis prácticas el 2 de julio de 2023 hasta el 2 de enero de 2024, que son 6 meses, me va a corresponder esta subvención. Entonces, este monto en la subvención, ¿no? Que es la mitad, ¿no? De tu subvención, por ejemplo, si uno gana 1.130, ¿no? La media subvención sería 565, ¿no? Entonces, ese monto que me va a corresponder se me tiene que estar abonando el fin de mes. El fin de mes tengo que ver reflejado, ¿no? Tengo que verlo reflejado. Entonces, hay que dejar bien claro que los practicantes no reciben gratificación. Solamente le corresponde a los trabajadores, ¿no? Entonces, pero sí te va a corresponder eso como derecho. Ahora, si la empresa te dijera que no te corresponde, ¿no? Porque te podría señalar varias cosas, ¿no? Te podría indicar, ¿sabes que estoy bajo un régimen distinto, por ende no te corresponde? No. Esta ley 285-18 aplica para todo régimen privado, sea un régimen MIPE o un régimen general, es aplicable para todo, no hay ninguna distinción. Luego tenemos otros derechos. Tenemos seguridad y salud. ¿Ustedes creen que un practicante debería estar afiliado de salud? ¿Qué opinan ustedes? En este caso, estar afiliado a la salud, un afiliado regular, solamente es un derecho que le corresponde a los trabajadores, más no a los practicantes. Pero, sin embargo, esta ley 285-18 lo que busca es salvaguardar, ¿no?, a los practicantes, ¿no? Por ende, en este caso, la norma te señala que el empleador o la empresa, en este caso, tiene que cubrir riesgos, ¿no? En caso de enfermedad, 14 subvenciones mensuales. En caso de accidente, 30 subvenciones mensuales. Ahora, si la empresa quiere hacer este cubrir riesgo con salud, lo puede hacer. Pero también puede optar con una aseguradora privada aparte. Pero esto no significa que eres un afiliado regular, no. Entonces, acá surgen demasiadas dudas, ¿no? Por ejemplo, si soy una practicante en estado de gestación, ¿me corresponderá un subsidio de maternidad? No, no te correspondería. ¿Por qué? Porque este subsidio es un beneficio que te brinda ESALU, ¿no? Pero el ESALU en este caso solamente corresponde, este es un subsidio netamente para los trabajadores, por ende no te correspondería. Ahora, yo como practicante, ¿estoy obligado a que me retenga mi subvención para la aportación en mi sistema de pensiones, tanto en la AFP o en la ANP? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en sus comentarios, ¿no?, para poder leerlo. Y respondiendo a ese interrogante, el tema de la aportación al tema de pensiones es previa voluntad del practicante. No es obligatorio. No es obligatorio el tema de aportarlo. Solamente va a ser obligatorio cuando el practicante señale a la empresa, ¿no?, la necesidad de aportarlo, ¿no?, a propia voluntad. Entonces, cuando ya tenga esa comunicación por parte del practicante de querer aportarlo, el empleador tiene la obligación de empezar con los trámites. Es obligación del empleador. Ahora, luego vamos a ver el tema de seguridad. Es importante saber que en el tema de seguridad, salud en el trabajo, es obligación del empleador salvaguardar a toda persona que está dentro de las instalaciones, sin distinción alguna, sea, por ejemplo, por locador o persona en formación. La ley 29783 no señala ninguna distinción, ¿no? Por lo tanto, el empleador tendría la obligación, ¿no?, de informar los riesgos y medidas de seguridad, de garantizar la integridad de los beneficiarios durante todo el proceso formativo. Entonces, acá también surge otra duda. Si tú me dices que no es un trabajador, solo es un practicante de modalidad formativa, no hay ningún vínculo laboral, ¿le debería recibir los EPPs o en los equipos de protección personal, aún sabiendo que no hay vínculo laboral? Como le indicaba,
En la norma ley 29783, uno de los principios, en este caso, es la prevención. Salvaguardar, ¿no?, a toda persona que tenga contacto directo con el centro de trabajo. Por consiguiente, el empleador tendría que brindarles estos EPPs al practicante. A continuación vamos a ver el tema de ambiente seguro, libre de hostilidad. El empleador debe garantizar en el centro de trabajo los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores. Y de aquellos que no teniendo vínculo laboral, como el caso de las practicantes, modalidades formativas, o prestan servicios, ¿no?, como los locadores, o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores. Se debe considerar factores sociales, laborales y biológicos. Cuando decimos libre de hostilidad, quiere decir que el practicante tiene que ser, ¿no?, tratado de la mejor forma, ¿no?, sin ninguna distinción, ¿no? En este caso, ¿no?, capaz no sufrir humillaciones, gritos, ¿no?, capaz por la persona que está a cargo de él, ¿no? El caso más conocido, que en este caso el tema de libre de hostilidad, es el caso Telmo, ¿no?, que capaz hayan escuchado en algún momento sobre aquel practicante, ¿no?, de derecho que se grabaron, ¿no? Se grabaron audios en donde se escuchaba que la persona que estaba a cargo de él le insultaba a través de los audios. Entonces, acá estábamos viendo que este practicante estaba sufriendo humillaciones por parte de esta persona. Entonces, lo que el empleador debe garantizar es que el centro de trabajo tenga que proteger. Disculpe, se escucha, ¿pueden apagar su audio? No. Ya, continuando. Entonces una obligación, es una obligación del empleador garantizar, ¿no? Garantizar, ¿no?, que en este caso proteger que el practicante tenga un ambiente seguro. Es por ello que el empleador debe garantizar el diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, para las modalidades formativas laborales. Entonces, en el tema de la materia de seguridad y salud en el trabajo, las personas bajo las modalidades formativas tienen el mismo nivel de protección, no hay ninguna distinción alguna. Luego vamos a ver el tema de hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual es una forma de violencia que se configuran a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista. Esta definición lo vamos a ver en la ley 29942, ¿no?, que es la ley de hostigamiento sexual. Entonces, en este caso, la gran duda que también surge es, ¿aplica esta disposición también para las personas en modalidades formativas? ¿Les corresponde? Y la respuesta es que sí. Sí les corresponde. Entonces uno podría decirse, ¿no?, pero ¿cómo se manifiesta este hostigamiento sexual? Entonces, cuando decimos conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista, es cuando la persona puede ser de la misma género, en este caso del mismo nivel, que sea otro practicante, que sea un jefe superior, un trabajador, ¿no?, que comience a crear un ambiente intimidatorio para el practicante, ¿no?, ya sea capaz comentarios subidos de tono. ¡Cállate! Liz, si no tiene moco verde. Sí, disculpe, ¿podrían apagar el audio? Si no tiene flema verde, no tiene moco verde y no ha hecho. Señorita, su micro está apagado, no lo escuchamos. ¿Desde qué momento está apagado el audio? Discúlpame, ¿me podrían indicar? Desde que le desconectaron al señor Luis Albitres. Ya, gracias. Lo voy a proyectar nuevamente.
¿Logran ver, discúlpeme, las diapositivas? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí se visualiza. Ya, gracias. Como les indicaba, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiestan estos actos de hostigamiento sexual? Como les vuelvo a recalcar, ¿no? Ya sean por mensajes subidos de tono, a través de mensajes por celular, ¿no? O de manera presencial, tocamientos no permitidos por uno mismo, ¿no? Entonces, son algunas de las manifestaciones. Pero también se puede dar netamente a través de comentarios, ¿no? Malintencionados, ¿no? Que denigran, en este caso, como personas, ¿no? Entonces, en la ley de hostigamiento sexual señala que el trabajador al inicio del vínculo laboral tiene que recibir una capacitación. Entonces, en esto ahí surge la duda si el practicante también debería recibir esta capacitación. Y por ende, sí, el empleador tiene la obligación a brindarle esta capacitación al practicante, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si un practicante, en este caso sufre estos hechos? Sufre estos hechos de hostigamiento sexual. ¿Cómo debería de actuar la empresa? De manera general, quisiera también explicarles que en la ley 27942 indica que el tema del hostigamiento sexual en las empresas tiene la obligación, cuando son más de 20 personas, crear un comité. Cuando son menores de 20 es un delegado, ¿no? Entonces, porque este comité va a permitir realizar las investigaciones en caso haya una denuncia sobre estos hechos. Pero, sin embargo, este mismo no aplica lo mismo igual que los practicantes. Los practicantes aplica de manera distinta. Entonces, cuando ocurran estos hechos y sean los afectados los practicantes, porque también lo puede ser, no hay ninguna distinción en este caso, la empresa tendría que crear un comité de intervención frente al hostigamiento sexual de manera excepcional, ¿no? Entonces, este comité va a estar conformado por 3 miembros. 2 representantes de la Oficina de Recursos Humanos y un representante del área de usuarias, ¿no? En este caso, si este practicante, ¿no? presta su asistencia en la oficina de administración, en este caso, el supervisor de esa oficina va a participar en esta conformación del comité. Entonces, ellos son los que van a realizar la investigación de los hechos denunciados por el practicante. Ahora, ¿dónde debería de realizar la denuncia el practicante para que se inicie en esta investigación? La denuncia tendría que realizarlo a la Oficina de Recursos Humanos. Cuando va a tomar pleno conocimiento, ellos van a iniciar, ¿no?, la conformación de este comité. Ahora, esta misma oficina va a tener que tomar medidas, ¿no? Esta medida de protección no solamente aplica para los trabajadores, también aplica para los practicantes. Entonces, lo que va a tener que hacer esta oficina es a la persona que ha cometido este hecho, que puede ser el mismo trabajador, incluso otro practicante, es trasladarlo a otra sede, ¿no? Tiene que tomar con el fin de salvaguardar al trabajador, al practicante afectado. Una vez que el comité haga la investigación, la Oficina de Recursos Humanos tiene que interponer de acuerdo a los resultados, ¿no? Puede interponer una sanción o medidas más fuertes, ¿no? Inclusive un despido si fuera de un trabajador. Y continuando, tenemos aspectos importantes, ¿no? En el caso de las modalidades formativas laborales. En las prácticas pre y prácticas profesionales, el tema de la edad no en este caso no aplicaría, en este caso la gran mayoría son mayoría de edad. En las partes, quienes participan en este convenio, en las prácticas preprofesionales participa centro de estudios, ¿no? Aplican, ¿no?, 3 partes, el centro de estudios, la empresa y el estudiante, mientras que en las prácticas profesionales participa la empresa y el practicante. En el tema de grado de estudios, en las prácticas preprofesionales es el estudiante y en las prácticas profesionales es el egresado. En el tema de porcentaje, en ambas modalidades no está previsto, no hay un tema de limitación. Y en el tema de la duración, como le indicaba las prácticas preprofesionales, la duración máxima es que tienes que ser estudiante. Si eres ya egresado, no podrías aplicar para las prácticas preprofesionales.
Y en el caso de las prácticas profesionales, la duración máxima son 12 meses. ¿Se podría ampliar? Sí, como les había señalado, siempre y cuando la universidad señale que sí tendría que ser mayor de 12 meses. En el caso de las modalidades formativas, se puede dar el tema de desnaturalización. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que quiere decir que en la realidad de los hechos dice ser un practicante, pero realiza acciones, ¿no? En este caso, como un trabajador. Como les comentaba el caso al inicio de esta exposición, ¿no? Dice, en este caso, como practicante empiezas a prestar tus servicios, ¿no? En una empresa donde no te hacen firmar ningún convenio y te dan un cargo, te ponen horarios, ¿no? Como un trabajador a tiempo completo, ¿no? O te hacen quedar horas extras. Prácticamente estás ocupando el cargo de un trabajador. Entonces la norma te señala una lista de causas que pueden ser señalados como desnaturalización. El primero es, no existe convenio. Eso es en principio. Si uno postula como practicante en una empresa, desde un principio no te dan ningún convenio, no te hacen firmar ningún documento de convenio, de por sí este contrato y está naturalizado. Entonces, en este caso el practicante podría hacer su demanda o denuncia señalando, ¿no?, para que te reconozcan como trabajador y recibir todos los beneficios laborales como trabajador. El segundo es la falta de capacitación en la ocupación específica. Por ejemplo, ¿no? Si uno, por ejemplo, realiza sus prácticas como derecho, ¿no? Y te mandan a hacer en tu convenio, te señalan una lista de responsabilidades que vas a tener que realizarlo, ¿no? Pero sin embargo, en la realidad de los hechos, te mandan a hacer otras actividades que no te señalan en el convenio. Te señalan actividades ajenas a tus estudios. Por ejemplo, eres estudiante de Derecho o te manden, por ejemplo, actividades, por ejemplo, de administración, de contabilidad, ¿no? Entonces, no va de acuerdo a lo que señalaba en tu convenio. Al ver estos hechos, ya ese convenio está desnaturalizado y también te podrías, en este caso, pedirle reconocimiento que te hagan como trabajador. Toda la lista que lo señalo, quiere decir que de por sí puedes solicitar el reconocimiento como trabajador y pedir que te hagan el pago de tus derechos laborales como trabajador. Luego el tercero continúa la modalidad formativa de que el plazo del convenio haya vencido. Por ejemplo, si en principio estás bajo un convenio de prácticas preprofesionales y en principio te dice la empresa que van a ser de 6 meses, culmina ese convenio y tú sigues yendo a la empresa, ¿no? Pero el empleador no te dice nada del tema de renovación, pero tú sigues yendo de forma normal, cumpliendo con tus deberes, ¿no? Entonces, al haber estado ya prestando tu servicio formativo, ya ese convenio se ha desnaturalizado. Luego tenemos también tenemos el tema de la presentación de documentación falsa ante la autoridad administrativa. Actualmente el tema de presentar el convenio ante el Ministerio de Trabajo no es obligatorio. No es obligatorio, entonces no cabría eso. Luego tenemos la existencia de simulación o fraude, ¿no? En este caso podría darse el ejemplo que capaz la empresa, ¿no?, sabe que eres un trabajador, pero a fin de reducir costos laborales te hace firmar un convenio, ¿no? Entonces ahí estamos viendo un tema de fraude por parte de la empresa. Entonces, de por sí ya esa situación ya estaría desnaturalizado. Entonces, producto de esta desnaturalización es que como consecuencia es que estás dentro de una relación laboral. No puedes pedir reconocimiento como trabajador. Aparte de ello, de una sanción administrativa por parte de SUNAFIL. En este cuadro podemos ver las diferencias entre modalidades formativas laborales y algunos regímenes laborales. Tenemos el régimen general, la pequeña empresa, la microempresa y las modalidades formativas. En el tema de la remuneración, ¿no?, el régimen general es 1130, en la pequeña empresa igual y en la microempresa también. En las modalidades formativas, como habíamos indicado, no se llama el término remuneración, sino el término subvención, que sin embargo también puede ser proporcional si la jornada es menor. Respecto a la jornada máxima, ¿no?,
En el régimen general, pequeña y microempresa, son 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y en las modalidades formativas, se llama, ¿no?, jornada formativa. Y en las prácticas pro es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y en las prácticas pre, 6 horas diarias o 30 horas semanales. En el tema de las vacaciones, en el régimen general, son 30 días, en la pequeña y micro son 15 días. Y en las modalidades formativas son 15 días subvencionados, siempre y cuando, en este caso, la duración sea mayor de 12 meses. En el descanso semanal aplica para las 4, no hay ninguna distinción. En los feriados de igual forma. Y en la gratificación, ¿no?, corresponde al régimen general, a la pequeña le corresponde media remuneración y a la microempresa no le corresponde. Y en el caso de las modalidades formativas, habíamos dicho que no reciben gratificación. Sin embargo, perciben media subvención cada 6 meses. Y en la CTS, al régimen general sí le corresponde, a la pequeña empresa 15 remuneraciones diarias, a la microempresa no le corresponde y a las modalidades formativas no le corresponde la CTS porque es un derecho que le corresponde al trabajador, más no al practicante. La asignación familiar, que es el 10% de la remuneración mínima vital, le corresponde al régimen general. Para la pequeña y microempresa no les corresponde este derecho, de igual forma no les corresponde ese derecho a las modalidades formativas, ¿no?, porque es un derecho dirigido para los trabajadores del régimen general. De igual forma, ¿no?, las utilidades, ¿no?, va a corresponder al régimen general siempre y cuando ya se encarguen rentas de cuarta categoría. Para la pequeña empresa, a la microempresa no le corresponde, a la modalidad tampoco no le corresponde porque no es trabajador. En el tema de indemnización por despido arbitrario, le va a corresponder al régimen general, a la pequeña empresa y a la microempresa. Y a las modalidades formativas no, porque, como lo vuelvo a resaltar, no hay vínculo laboral. Y en el tema de seguridad social, en las modalidades formativas, el empleador puede optar por e-salud o un seguro privado para poder cubrir los riesgos. En el tema del subsidio, como les ponía el ejemplo de un subsidio de maternidad, ¿no?, de una practicante, en las modalidades formativas no le va a corresponder. Y en el tema de la AFP, para el régimen pequeña y microempresa es obligatorio, pero para las modalidades formativas es facultativo. Ahora, vamos a ver el procedimiento inspectivo. ¿Qué hacemos si uno como practicante vemos que la empresa no está cumpliendo con el pago de nuestra subvención? ¿Nos quedamos callados, nos quedamos sentados? No, no. En este caso, el hecho de ser practicante no significa que no podamos reclamar. Ahora, el ente rector para el tema del cumplimiento de derechos laborales es la SUNAFIL. Entonces, usted como practicante o un familiar que está como practicante puede realizar la denuncia ante SUNAFIL por el no pago de la subvención. Entonces, una vez que tenga ya recibido la denuncia, el inspector a cargo del caso va a realizar las diferentes modalidades de actuaciones inspectivas, ya sea a través de comprobación de datos, requerimiento de información, visitas a los centros de trabajo, comparecencia. Entonces, una vez ya culminado de la investigación que ha hecho el inspector, puede terminar de 2 formas. En este caso, si el practicante está reclamando el tema del no pago de la subvención, ¿no?, o de la media subvención, y durante las actuaciones inspectivas el empleador cumple con abonarte, lo que va a culminar, ¿no?, es que ya al haber cumplido la empresa va a culminar con un informe final de actuaciones inspectivas y se va a archivar el caso. Pero, sin embargo, si la empresa, a pesar de ello, de las comunicaciones del inspector, no cumple, va a terminar en una acta de infracción, lo que va a dar inicio al procedimiento sancionador. Asimismo, en el Decreto Supremo número 019-2006-TR, nos señalan una lista de infracciones en materia de relaciones laborales en relación a las modalidades formativas, ¿no? Entonces, en esta norma nos señala que son infracciones graves, ¿no?, carecer de registros especiales de modalidades formativas, no registrar los beneficiarios de las modalidades formativas en el registro. Entonces, acá para poder también señalarles, ¿no?, el hecho de ser practicante no significa que no deban registrarnos en el registro de la planilla.
si bien es cierto, no lo van a registrar como trabajador porque no existe vínculo laboral, tiene que registrarte como modalidad formativa en el registro. Entonces, si el empleador no cumple con registrarte, está bajo una infracción grave. También de igual forma, ¿no? Como les indicaba, el tema de la AFP o NP no es obligatorio, pero si el practicante desea aportar y aún así a esos no ha cumplido la empresa con otorgarte el apoyo respectivo para las facilidades, ¿no? Para afiliarte, es una infracción grave, ¿no? Y también es una infracción grave no otorgar el respectivos certificados. Una vez que uno culmine con sus prácticas, ¿no? Al culminar, ¿no? El empleador está en la obligación de entregarte un certificado de prácticas. Si no te lo otorga, estaríamos ante una infracción grave. También hay una lista de infracciones muy graves, que es la falta de pago y disfrute, ¿no? La falta de pago de la subvención, el incumplimiento a las disposiciones referidas al horario, la jornada y tiempo de trabajo, ¿no? En este caso, la jornada formativa y el horario, ¿no? También quiero acá resaltar el tema del, si como practicante tengo derecho a un horario de refrigerio, sí, un derecho que compete sin distinción alguna. Asimismo, también es una infracción muy grave no cubrir los riesgos de enfermedad y accidente, que puede ser, pues, si en este caso no cubrió, ya sea por a través de salud o por, en este caso, netamente por una entidad privada, estaría ante una infracción muy grave. Y, asimismo, no celebrar los convenios de modalidades formativas por escrito. Y también el uso de castigo físico y humillante. Entonces, acá vemos el tema también, el tema de hostilidad. A través de esta lámina podemos observar la escala de multas, ¿no? Entonces, hay que ver que el tema de las multas se rige bajo 3 criterios, que es el tamaño de las empresas, ¿no? Que puede ser una micro, pequeña, no MIPE, por el número de trabajadores afectados y por la gravedad de la infracción. Asimismo, Sunafil cuenta con un aplicativo, ¿no? Que además sí, he visto que se había ido la señal. ¿Alguien me podría apoyar, por favor? ¿Desde qué momento se fue la señal? Sí, lograron escuchar toda la diapositiva, toda la ponencia. Comentó algo acerca de la aplicación y ahí es que se cortó. Ya. Sí lograron ver hasta la presentación del aplicativo. Sí, así es. Sí, sí, ahí. Ya. A ver un momento. Sí, acá les estaba explicando el tema del aplicativo, ¿no? Si en caso ustedes sepan de algún familiar o el caso de ustedes que no están cumpliendo con sus derechos como practicante y formulan su denuncia, esta denuncia lo pueden hacer a través del aplicativo, que lo puedes descargar a través del Play Store, que se llama Sunafil en tus manos. Entonces, este aplicativo te va a permitir registrar tu denuncia a través de tu celular, consultar el estado del trámite de tu denuncia, ¿no? Y también identificar el inspector que está viendo tu caso. Asimismo, también si tuvieras consultas, no solamente en derecho laboral, también seguridad, salud en el trabajo, ¿no?
puede seguirnos a través del aplicativo Sunafil Responde, que acá puede ir un QR, ¿no? Que les va a dirigir a este aplicativo. Asimismo, también nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Eso sería el término de la ponencia. Si tuvieran alguna consulta, duda o algo que no les haya quedado claro, estoy atenta para poder absolver. A ver, acá hay una consulta de Diana. Me dice, la subvención es la misma para la pre y proceso se trabaja en el Estado. Como le indicaba, el tema de las prácticas, modalidades formativas en el sector público se rigen bajo el decreto legislativo 1401. Entonces, el ente, en este caso, que tenga que resolverte esa duda directamente es la entidad Servir. A ver, el seguro FOLA, exacto, sí. El seguro FOLA netamente te brinda una entidad privada, ¿no? Esto te va a cubrir, en este caso, te va a cubrir enfermedades y accidentes. A ver, aquí hay una pregunta de Edelis Ramos. Me consulta, estaba trabajando desde el año pasado en una entidad pública. Exacto, a ver, como le indicaba, el tema de las modalidades formativas en el sector público se rigen bajo las normas, ¿no? Decreto legislativo 1405, y la entidad competente para resolver estas dudas es directamente Servir. Netamente la ley 285-18 netamente es bajo el régimen privado. A ver, ¿cómo puedo verificar que mi centro formativo me haya dado de alta en la empresa? En este caso, puedes hacer una solicitud, un escrito, o pedirlo directamente a la empresa que te dé la constancia de alta. ¿Tendrían alguna otra consulta adicional? ¿Esas serían todas las consultas? Yo tengo una consulta, Ah, señorita. sí, dígame, Tiffany. Por ejemplo, yo estudio en la Universidad de San Marcos. Me parece que las prácticas preprofesionales son válidas a partir del 8º ciclo. Pero yo he podido ver que hay algunas empresas que aceptan esta modalidad a partir del 6º ciclo, ¿no? Entonces, en ese caso, habría problemas en que yo pudiera, por ejemplo, entrar a dicha modalidad como práctica pre, si mi universidad comunica que no es posible, ¿no? Sino a partir del 8º ciclo, o es que no, simplemente no se convalidaría el hecho de que se están considerando, se están cumpliendo el tiempo que pide como prácticas. Correcto, sí, en este caso de manera interna tú lo podrías realizar, pero el tema de convalidación sí tendría que regirse con tu universidad, que es a partir del octavo ciclo. Ah, ok. Entonces, igual eso yo lo puedo consultar en el tema de, porque creo que sí piden una carta de presentación. Exacto. Entonces esos trámites ya es un tema ya interno de la propia universidad que a partir del 8º ciclo, pero si en este caso tú gustas realizarlo ya desde antes, lo puedes realizar. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Habría alguna otra consulta adicional? O con eso ya estaríamos culminando esta conferencia. Señorita, una consulta. Dígame, Gerardo. Lo que sucede es que yo estoy haciendo mi voluntariado en el Poder Judicial y yo soy de San Marco, pero tengo mis amigos que son de la César Vallejo y me dice que la César Vallejo les permite presentar su voluntariado como prácticas preprofesionales. Eso me causa curiosidad porque creo que la Universidad de San Marcos no lo permite. En todo caso, yo lo puedo regularizar para que sea práctica preprofesionales o esa discrecionalidad de cada universidad. A ver, el tema del voluntariado no está regido bajo la ley 285-18. No aplica dentro de las modalidades formativas. Ahora, el tema del voluntariado actualmente no es señalado como en este caso, como constancia en este caso no aplicaría. Entonces, ya es un tema interno propio de la universidad.
porque hay que tener en cuenta que el tema para que las prácticas pre, ¿no?, sean validadas, participan tres partes: la universidad, el estudiante y la empresa, ¿no?, o la entidad. Sí, el tema del PPT se le ha compartido al organizador. ¿Pueden enviar la grabación del video a los correos o no se puede? El tema de la grabación tendrían que hablar con el coordinador. No habiendo más consultas, ¿no?, vamos a culminar con esta conferencia. Muchas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.